Agradecerte, Esteban, y al profe Nefa, como siempre, estén presentes, y de ASILTRA, sobre todo, que es la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Relaciones Laborales, del Trabajo y de Recursos Humanos de la República Argentina. Es una carrera de grado que militamos la palabra trabajo en toda su mirada holística, digamos. Así que, bienvenido, Esteban, muy bienvenido. Bienvenido a los compañeros que están y a las compañías que están presentes. Julio, le doy la palabra. Como siempre, esta hermosa actividad que estamos llevando adelante. Bueno, muy buenas tardes. Saludo a los compañeros de ACETEP y les quería de alguna manera contar un poco la experiencia y por qué es que los convocamos, ¿no? Bueno, primero, yo soy investigador del CONICET y soy profesor en la Universidad de La Plata, en La Jaureche y también en Moreno. Y en 1971 creamos en la Universidad de La Plata un centro de estudios e investigaciones laborales que luego pasó a depender del CONICET, donde existe en la actualidad y donde hay prácticamente un centenar de investigadores, becarios, personal de apoyo que trabajan sobre la problemática del trabajo, el empleo, las relaciones de trabajo, los sindicatos, en movimientos populares, etc. Bueno, y digamos, en 1991, digamos, con otros colegas, creamos una institución que se llama Trabajo y Sociedad, que es la que ahora los está convocando, y la creamos porque era la época del menemismo, y digamos, en el CONICET teníamos mucho miedo, de alguna manera, porque, bueno, por lo que pensamos, nuestras relaciones con las organizaciones sindicales. Es decir, que yo tengo relaciones con algunos movimientos populares, pero mi experiencia ha sido más bien con los sindicatos. Digamos, en varios sindicatos organizamos los cursos, eran en el sindicato de ATE, Luz y Fuerza, el sindicato de los fideeros, el sindicato del vidrio, el sindicato de los telefónicos. Teníamos cursos de formación sindical periódicos y creamos esta institución para de alguna manera editar algunos libros que no se conocían en Argentina. Hicimos libros de autores argentinos y también tradujimos cosas de expertos de la OIT y también de colegas francesas. Y digamos, la colección se fue ampliando y digamos, la mayor parte de esos libros o se regalaban o se vendían a precios muy bajos y hicimos muchas traducciones. Bueno, ahora yo les voy a contar en qué consiste esta colección. Bueno, en algún momento dado, bueno, yo estoy ahora trabajando en el CONICET como jubilado ad honorem y teníamos muy buenas relaciones con ASILTRA y lo que hicimos fue transferir a ASILTRA esta colección de publicaciones y ASILTRA buscó esas publicaciones que estaban en un depósito en la UMET, digamos, del sindicato de empleados de trabajadores de renta, y ahora están en ese polo tecnológico, ese polo industrial en Berazategui. Bueno, son libros que han tenido mucha difusión hasta ahora, básicamente entre las facultades, los estudiantes de relaciones de trabajo, de economía de trabajo, de sociología del trabajo, son los que más han accedido a estas publicaciones. Y digamos, lo que estamos haciendo ahora es un programa de donación de esa colección a sindicatos y a distintas organizaciones. Esto es una tarea que nos va a llevar el resto del año y también el año 2022. Es decir, que lo que hacemos es un Zoom, una entrevista, digamos, por internet, y les contamos básicamente en qué consiste la colección. Entonces, esto, digamos, puede ser de mucha utilidad, tal vez de manera directa. Hay algunos libros que
tal vez requieren hacer un esfuerzo conjunto del tipo hacer clubes de lectura, por ejemplo, como hacen los sindicatos europeos, es decir, que, grupos de pequeños de 10, 15 personas que se juntan para comentar un libro, para hacer preguntas y comentarios con un compañero, digamos, que los haya leído antes, o si no, pidiendo el apoyo a alguien de alguna de las universidades. Bueno, la orientación, digamos, de la orientación ideológica es claramente nacional y popular, en el sentido de que hemos pensado en, primero, la importancia del trabajo humano, ya sea el trabajo de los asalariados que están en los sindicatos, o también en los trabajadores de la economía popular. ¿Y cuáles son los temas que abarcamos ahí? Bueno, por una parte, los temas de las condiciones y medio ambiente de trabajo, es decir, los problemas de higiene y seguridad, los temas de la jornada de trabajo, del trabajo nocturno, del trabajo por turnos, los problemas de la higiene y la seguridad, la ergonomía como una disciplina que ayuda a adaptar el trabajo al trabajador para que el trabajo se haga con menos pena y digamos que no provoque un daño a la salud del trabajador. Y después la problemática de algunos gremios que nos pidieron estudios en particular. Hay uno de ellos que mencionó recién Mauricio, que es el sindicato de los obreros del vidrio, que tenían muchos problemas de condiciones de trabajo, y entonces hicimos una investigación que nos llevó más o menos un año. Fue el CONICET el que nos apoyó, y hicimos una publicación que sirvió para la formación de los delegados, digamos, porque digamos, sufrían el tema de accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, pero la investigación ayudó a entender las causas, por qué eso ocurría. Bueno, otra serie de libros es sobre temas de procesos y organización del trabajo. Bueno, es un concepto económico, el proceso de trabajo, que es central, es primero algo que es muy importante porque está en el origen de los procesos de acumulación de capital. Es decir, el trabajador utiliza su fuerza de trabajo, pero también sus calificaciones profesionales y se involucra con su carga emocional también. Y digamos, ese trabajador transforma la materia prima, puede ser en la agricultura, en la industria, en la minería, transforma la materia prima y, digamos, trabaja sobre la materia prima, y eso de alguna manera hace que el trabajador sea creativo, que sea creador. Es decir, el trabajador, salariado o no asalariado, crea riqueza, básicamente con su esfuerzo. Y el problema es que de qué manera se organiza el trabajo. Básicamente lo que habíamos estudiado hasta ahora era en las fábricas, digamos, en los hospitales, en las escuelas, digamos, porque el trabajo se puede organizar de una manera en que los trabajadores sean autónomos o, digamos, que tengan una relación de dependencia y de subordinación con respecto del jefe o del patrón. Bueno, hay varios libros sobre sindicalismo que hemos hecho con el aporte de un colega que trabajó en la OIT, una persona muy conocida que se llama George Spiropoulos, y bueno, todo el tema de la importancia del sindicalismo en la sociedad industrial, básicamente. Bueno, también hay varios libros sobre el mercado de trabajo, es decir, el tema en el mercado de trabajo, pues la oferta y la demanda de trabajo. Bueno, habíamos estudiado hasta ahora, digamos, en empresas o en organizaciones, pero básicamente estamos muy dispuestos a ver cómo funciona el mercado de trabajo cuando son trabajadores o cuentapropias, o trabajadores que no son asalariados y que forman parte tal vez de microemprendimientos o son actividades de tipo familiar. Bueno, ahí influyen
el tema de las calificaciones profesionales y las competencias, es decir, que para hacer un trabajo se requiere un cierto nivel de formación. Y bueno, eso lo estudiamos, tenemos muchos libros y documentos que no están en esta colección, pero lo podemos llevar, sobre empleo, desempleo y políticas de empleo. Porque, bueno, en mi opinión, es muy importante el apoyo que el Estado da a las organizaciones, a los movimientos sociales, a distintas organizaciones populares, pero entendemos que lo más importante es promover la creación de empleo, de alguna manera que los trabajadores tengan acceso a un empleo y que sea un empleo en blanco, protegido por el derecho del trabajo y de la seguridad social. Esa es un poco nuestra opinión. Bueno, hay también algunos libros sobre teorías económicas, sobre todo porque, digamos, pareciera que hay una sola teoría económica, la teoría económica dominante que nosotros llamamos la neoclásica, pero hay como 10 teorías económicas que estudian la problemática del empleo y de los salarios y la distribución del ingreso. Pues nosotros hicimos, con el apoyo de Eudeva, 3 libros, digamos, donde pasamos en revista toda la teoría económica a ver cuál es el papel que asignan a los trabajadores. Bueno, porque son como 12 teorías, pero en Argentina la que es más conocida es esta teoría neoclásica, de alguna manera que es pro capital. Bueno, también hay varios libros sobre ciencia, tecnología e innovación, porque yo fui miembro del directorio del CONICET y de una agencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología para la promoción de la investigación científica. Y bueno, es un tema clave, el tema de la innovación y de la tecnología. Es decir, que para poder aumentar la productividad es necesario utilizar técnicas y utilizar tecnologías, porque si aumenta la productividad, es más fácil conseguir un aumento de los ingresos o de los salarios, ya sea del trabajador o de la empresa o de la microempresa. Bueno, entonces este tema de la ciencia y la tecnología es vital porque Argentina quedó retrasada, digamos, a nivel mundial en cuanto al uso de la tecnología, pero es central, porque si no tenemos que importarla y pagar patentes, digamos, si no inventamos cosas, cuando queremos usar algo tenemos que pagar una patente. Bueno, y después la última colección es sobre las relaciones de trabajo. Es decir, que nosotros habíamos visto, digamos, la relación, digamos, del trabajador con los empresarios, tanto en empresas, en organizaciones, también en escuelas, en la universidad, y cómo dentro de esas organizaciones había o no había una forma de participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. Es decir, pensamos, bueno, hemos hecho estudios recientemente sobre cooperativas de trabajo. Hay 2 libros que van a salir sobre una empresa cooperativa de trabajo acá cerca de La Plata, que es una papelera, básicamente estudiando, bueno, todos los problemas que sufre una cooperativa y cómo, digamos, se puede llegar a una empresa de tipo autogestionario, es una empresa sin patrones, básicamente, y donde haya una democracia interna, democracia económica interna, digamos, y donde los trabajadores tengan más autonomía y, digamos, puedan hacer un trabajo que no solamente no les provoque daños, digamos, en el cuerpo, los accidentes o enfermedades profesionales, sino también cómo organizar el trabajo para que eso no provoque riesgos psíquicos y mentales. Porque, digamos, hasta ahora a los trabajadores, digamos, la legislación argentina es atrasada, es una legislación de la época de la dictadura, de 1972, la ley de higiene y seguridad. Y la ley de riesgo de trabajo es de la época de Menem, que sigue siendo compañías de seguro los que se ocupan de los riesgos de trabajo. Bueno, nosotros lo que queremos es que haya alguna política en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo y que se tenga en cuenta que el trabajo no solamente tiene un impacto sobre el cuerpo, sino también sobre lo que es más propiamente humano, es decir, nuestra identidad, nuestra subjetividad,
las dimensiones psíquicas y mentales. Y esos son los textos que estamos redactando en este momento y que les podemos también hacer llegar, porque lo que estamos viendo es que, digamos, hay problemas los trabajadores empiezan a sentir problemas de tipo psíquico y mental con el trabajo. Primero porque se ha intensificado el trabajo, porque el trabajador tiene que controlar sus emociones para trabajar. Por ahí algunos tienen que mentir o tienen que fingir, básicamente como pasa con los trabajadores de los call centers. Hay trabajadores que cuando trabajan, como tienen relación de dependencia, a veces tienen que hacer cosas en contra de sus principios morales y de sus escalas de valores. O que dentro de los lugares de trabajo, que no solamente una empresa, sino puede ser un emprendimiento, un emprendimiento de la economía popular, hay relaciones sociales y relaciones de trabajo. Y bueno, puede haber hostigamiento, puede haber acoso, puede haber violencia verbal, puede haber violencia física, y todo eso genera problemas de salud psíquica y mental al trabajador que finalmente se somatiza. De modo que estos son un poco el contenido de los libros que le vamos a regalar, le vamos a donar. Tienen que ir a buscarlos ahí al polo tecnológico, pero estamos a disposición de ustedes para actividades de capacitación, digamos, sobre la problemática del trabajo, nosotros hicimos recientemente con la Universidad de Moreno un trabajo muy importante sobre las cooperativas y la economía social y solidaria, digamos, mostrando un poco todos los problemas que tienen que atravesar las cooperativas de trabajo en Argentina, donde también la ley es del año 1973 y es necesario reformularla. De modo que con esta donación, digamos, reciban ustedes este esfuerzo que hizo el CONICET y que ahora se lo transmiten por medio de la Asociación Trabajo y Sociedad y ASILTRA, y yo personalmente quedo a disposición de ustedes, sobre todo para los compañeros que se ocupan de la formación, de la educación, sobre la problemática del trabajo. Digamos, los temas de la economía social, bueno, los conozco, pero no soy un experto, pero sobre trabajo soy profesor y investigador del CONICET, y ese tema es el que manejamos. De modo que quedo yo a disposición de ustedes y, digamos, espero que haya un intercambio ahora y que nos digan de alguna manera para qué creen que le puede servir esto, y también de qué manera podemos entablar alguna relación de cooperación, básicamente en materia de formación de los compañeros sobre la problemática del trabajo, del empleo, del desempleo. Esos son los temas que yo domino. Así que quedo a disposición de ustedes. Gracias, Julio, gracias. Esteban, te doy la palabra. Tenés que reactivar el audio. Ahí está, ¿no? ¿Se escucha bien? Bueno, en principio agradecerle a Julio, bueno, a vos, Mauricio, esta iniciativa que han tenido. La verdad que no es muy común recibir donaciones. Yo quiero que sepan que todo este planteo sobre el trabajo y los problemas del trabajo, digamos, yo actualmente tengo casi 55 años. Quiere decir que en algún momento venía con trabajo y me quedé sin trabajo. Usted fue obrero metalúrgico, creo, ¿no? Claro, sí. Y quedarme sin trabajo implicaba en ese momento, porque era el 90, 89, justo la crisis de Alfonsín. Quedarnos sin trabajo implicaba quedarnos sin nada, o sea, era como el enorme vacío, la totalidad del vacío. Y llegar a la conclusión de que no íbamos a poder, una gran parte de los trabajadores y trabajadoras de lo que hoy denominamos economía popular, no íbamos a poder tener
ni la posibilidad de discutir con gente como ustedes condiciones de trabajo, porque reiniciamos formas distintas de trabajo, creadas por nosotros, no por ningún... creadas desde el descarte, y no fueron creadas por ningún dueño de empresa ni patrón de ningún tipo. Es decir, se llegó a un punto donde hoy tenemos, en el IFE se anotaron 9 millones de personas. Esas 9 millones de personas, si no es esa totalidad, pero está muy cerca, son creadores de su propia fuente de trabajo, casi sin capital. Esos trabajadores, de esos trabajadores hay por lo menos entre 4,5 millones y 5 millones había en la época que estábamos muy mejor con Cristina, a finales del gobierno de Cristina, hoy seguramente muchísimo más. Y no hay una gran posibilidad de intercambio de debate con los sectores del trabajo, dificultades para discutirlo con el gobierno, es decir, lo discutimos, nos escuchan un rato, pero no hay profundidad en el debate. Así que yo les diría que tendríamos que buscar la manera de generar un intercambio en relación a nuestra idea, que está vinculada a la economía popular. Para nosotros hay millones de trabajadores que trabajan y no tienen derechos laborales. Y ustedes son especialistas en los derechos laborales, ¿no? Pero son especialistas en derechos laborales bajo relación de dependencia. Exacto. Entonces nosotros tenemos que hacer un intercambio para ver qué nueva síntesis va saliendo de eso. Porque es cierto que, por supuesto, los trabajadores que están en relación de dependencia también van perdiendo derechos laborales, y es muy importante la defensa de esos trabajadores y de sus derechos. Eso nosotros no tenemos ninguna duda, y hemos movilizado junto con trabajadores formales de distintos sindicatos, con la CGT. No queremos que pierdan ninguno de los derechos, ni que le bajen el sueldo, ni que pierdan nada, pero todo este sector, estoy hablando de una... Nosotros creemos que realmente es la mitad de la clase trabajadora que está en las condiciones que nosotros planteamos. A veces, como no queremos exagerar, queremos tener los datos más finos, no decimos que es la mitad, pero acá estamos entre compañeros. Para nosotros la mitad, hay 6 millones de trabajadores privados. Después hay una cantidad de trabajadores estatales, entre 4 y 5 millones, y hay 1,5 millones, 2 de monotributistas que tampoco tienen todos los derechos laborales, pero quizás son profesionales que ganan más o menos bien. Después tenés casi 12 millones de trabajadores y trabajadoras que nosotros lo encuadramos, que no están encuadrados en realidad. Estamos haciendo todo un registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que fue toda una pelea que le ganamos a Macri, pero que no pudimos registrar a nadie. Hay registradas 2,5 millones de personas, pero eso va ascendiendo todo el tiempo, y va a haber mucha gente que no se va a querer registrar, o porque todavía no le llega, digamos, no entiende la importancia de la organización. Ahora, nosotros somos la continuidad de la línea histórica de lucha del movimiento obrero en Argentina, pero sin patrón que nos contrate. Es decir, nos falta formalidad porque nos están faltando patrones también, que no van a aparecer, porque el proceso de concentración económica en este actual capitalismo no va a aparecer. Entonces, hay que buscar una relación laboral con el Estado, pero sin ser trabajadores estatales. Y esto está todo en una gran nebulosa. No tenemos intercambio real con sectores que estén realmente preocupados. Ahora, nosotros tuvimos un compañero que se llamaba Oscar Baldovinos, no sé si usted lo conoce. Fue un abogado laboralista, yo lo conocí en el laboralista. Sí.
que fue uno de los que nos aportó muchísimo en relación a cómo el proceso nos venía dejando sin trabajo, aportó muchísimo al debate de la economía popular, siendo que él venía de ser abogado de sindicatos formales. Empezó a ver cómo venía la situación y aportó todo lo que pudo para que nosotros también tuviéramos un nivel de reflexión acorde a la necesidad del momento. Y siempre fue un gran aporte, digamos, ¿no? Él está a favor de la organización de nuestro sindicato, a favor de que estemos dentro de la CGT dando este debate, y nosotros tenemos un respeto muy grande. No van a escuchar ninguna afirmación en contra de ningún dirigente sindical. Porque entendemos, digamos, que cualquier dirigente sindical, sea del palo que sea y de la ideología que sea, ha sido votado por sus afiliados, y yo a veces escucho críticas de un montón de gente que no tiene a nadie atrás, digamos, no ha organizado nunca nada y se la pasa criticándonos a nosotros, los dirigentes sindicales, y por supuesto ni hablar a los abogados laboralistas y a la gente como ustedes que están preocupados porque no pierdan derechos los trabajadores. Bueno, todo el sector que está vinculado al trabajo formal, para nosotros es un hermano o una hermana de lucha, y en cualquier cosa, si tenemos que dirimir alguna cuestión, puertas adentro, discutirla como la tenemos que discutir los trabajadores y las trabajadoras en este país. Pero estamos, te diría, en la línea que para nosotros es la línea más correcta, que es tratar de lograr el mayor nivel de unidad posible en cada proceso político para garantizar derechos. Hoy hemos logrado que gran parte de los sindicatos más importantes de la CGT, de alguna manera están discutiendo nuestro ingreso a la CGT, ¿no? Eso es un paso adelante. Ahora, necesitamos discutir y profundizar este debate en toda la sociedad. En toda la sociedad hay que discutir, porque ya les digo, es la mitad de la clase trabajadora que está en estas condiciones. Es decir, no hay una real preocupación por los derechos laborales de este sector. Y trabajo tienen. Por ponerle, digamos, por darles algún caso, nosotros tenemos dentro de nuestro sindicato sectores de la producción agraria, pequeños productores agrarios, pero que son los que garantizan la mayor parte de la verdura que come la mayoría de los argentinos, ¿no? 2 hectáreas, 1,5 hectáreas, 3 hectáreas, que producen alimentos. La mayoría de esos trabajadores y trabajadoras no son dueños de la tierra. Con lo cual alquilan, o alguien le subalquila, tienen tremendos problemas, viven muy mal, en general muy precariamente, son muchas veces emprendimientos familiares. Tenemos el reciclado, tenemos, es cierto, las fábricas recuperadas, que es otro. O sea, tenemos una diversidad dentro de lo que es la UTEP, que a veces para una persona como yo, que soy un militante popular de organización de tipo barrial, a veces se me torna inabarcable. O sea que, ya que ustedes tuvieron la iniciativa y la amabilidad de donar nuestros libros, lo que no les pido, pero quizás me atrevería a decirles que por ahí tenemos que hacer algún espacio de intercambio de experiencia y de reflexión conjunta que pueda derivar inclusive en organismos internacionales, porque
la realidad es que no hay propuestas de organizar sindicatos de las características que nosotros estamos planteando. Así que bueno, no quiero hacerla mucho más larga. Quiero reiterar el agradecimiento y quedemos, bueno, conectados para ver si podemos desarrollar alguno de estos encuentros. Y por supuesto que vamos a aceptar gustosos los espacios de debate sobre las especialidades que Julio Nefa nos dijo hace un ratito. Muchas gracias. Bueno, es muy importante lo que usted dijo, porque no solamente que la cantidad de trabajadores que forman parte de la economía popular son muchos, sino que la forma que adopta el modo de desarrollo capitalista hace que, además de la introducción de nuevas tecnologías, es que básicamente la cantidad de trabajadores asalariados en blanco está planchada desde el año 2011. Desde el año 2011 esa cantidad es 6 millones 100, por ahí, pero básicamente eso no crece. Lo que crece es la economía popular, los monotributistas, los autónomos y dentro de los trabajadores los que están en negro, porque digamos, además de los trabajadores de la economía popular, hay asalariados, son 4.500.000, Claro. 4.500.000 que a quienes los patrones no los declaran ante el Ministerio de Trabajo ni hacen el aporte a la seguridad social. Y bueno, todo esto configura y explica el crecimiento tan fuerte de la pobreza y de la indigencia en Argentina. Y bueno, y los trabajadores que no tienen protección social, que no tienen la ART, que no tienen el aporte jubilatorio, lo que fuera, están en una situación de dificultad muy fuerte. Y bueno, digamos, yo creo que es muy importante lo que significan ustedes dentro de la economía argentina y dentro de la población económicamente activa argentina. Y yo diría que, bueno, primero hay que luchar para que tengan derechos a los cuales tienen acceso los demás trabajadores. Es decir, el caso es que ustedes no tienen patrón. Entonces, pero tienen que tener también derechos porque son seres humanos, de alguna manera. Y eso merece una reflexión muy grande. Y digamos, la cosa que yo quisiera tal vez organizar algo, es sobre el tema de las condiciones de trabajo, porque está claro que muchos de ustedes, digamos, obtienen recursos por la venta de sus productos, ya sea de los campesinos que venden la verdura, o van a la feria, o están los recolectores de residuos, los que procesan, etc. Pero no siempre, digamos, el trabajo que hacen es una garantía de salud y de seguridad. Porque, bueno, porque hay productos químicos, hay accidentes de trabajo, hay enfermedades profesionales, y bueno, aunque no sean asalariados, también tienen derecho a buenas condiciones de trabajo. Entonces, sobre esos temas nosotros podríamos ayudar, y si usted o los compañeros me mandan un correo electrónico por la vía de Mauricio, pero mándenmelo ahora si quieren, mejor para no, yo les puedo enviar bibliografía gratis, que la pueden bajar de internet o mirarla o en el teléfono o en una computadora, sobre este tema que me parece importante. Es decir, que no solamente no tienen protección social, sino que sus condiciones de trabajo impactan negativamente sobre la salud. Y como no tienen, no están cubiertos por las ART, eso de alguna manera tienen que ir a un hospital público o no sé qué para de alguna manera hacer frente. Y eso es algo que muy grave, porque son muchas personas, son muchos. Y de alguna manera, digamos, al no tener acceso a una prepaga, no tener acceso a la ART o a la seguridad social, bueno, pueden tener un subsidio de alguna manera, pero el problema de la salud laboral no está cubierto.
y eso me parece que es un derecho, es decir, no solamente el derecho a trabajar, sino también el derecho a que el trabajo no le impacte negativamente en la salud, porque la salud es la vida, digamos, la salud es la vida. Y digamos, la situación actual en Argentina es muy difícil, digamos, y esta situación va a continuar un tiempo. Los economistas dicen que solamente en el 2023-24 vamos a tener un Producto Bruto Interno como el que había en el 2015. De modo que, y ya en el 2015 las cosas estaban más bien paradas. De modo que Argentina está estancado. Argentina está estancada. Es decir, el Producto Bruto Interno per cápita, es decir, si uno divide el Producto Bruto Interno por la cantidad de población, estamos en el nivel de 1974. No sé si se dan cuenta. Porque estamos estancados y la población creció. Entonces, dividiendo el Producto Bruto sobre una población que es mayor, es un país que se está empobreciendo. Entonces, son problemas muy graves y, digamos, sobre el sector de la economía popular, se descarga todo esto con mucha fuerza. Así que son temas que, digamos, si nos mandan un correo, algo para leer y para de alguna manera brindar alguna información, y es un tema que también habría que emprender. Es un tema que habría que emprender, así como tiene que haber algo de formación profesional para hacer de una manera más productiva las tareas, aunque sean solos o en una pequeña comunidad. Bueno, el tema de la formación profesional es importante, el tema de la educación, la terminalidad educativa y esta problemática de las condiciones de trabajo. Digamos, y eso no hay que esperar que se lo dé el Estado. No hay que esperar que se lo dé el Estado. Eso, si los trabajadores no lo asumen, digamos, de una manera autónoma y autogestionaria, no tiene solución. De modo que ustedes sepan que tanto los colegas de Asiltra como yo, digamos, pensamos mucho en la economía social y solidaria, la economía popular, y todo lo que podamos hacer y que esté a nuestro alcance, sepan que pueden contar con nosotros desde personalmente o desde alguna universidad en la cual estamos dando cursos o somos profesores. De modo que sepan que tienen ese recurso y es a ustedes de usarlo, ¿no? Muy bien. Gracias, Julio. Muchas gracias. Adelante, adelante, Esteban, adelante, adelante, adelante. No, era solamente agradecerle, ¿no? Ok. Mientras ustedes estaban hablando, comentarles, Esteban, antes de que vos ingreses, le comentaba a Nahuel y a José que nosotros hacemos algunas actividades, tenemos casualmente en la actualidad todos estos libros, que después vamos a coordinar para que lo vengan a buscar, están en Berazategui, dentro de un parque industrial, que es donde nosotros tenemos la sede. Históricamente estuvimos sin sede y un día se nos dio la oportunidad de estar dentro de un parque industrial, entonces como que conocimos un mundo privado y lo interactuamos o lo interrelacionamos con el ámbito social en el que estamos inmersos. Y nosotros estamos trabajando con varias personas de Ingeniero Alan, seguramente conocés, Florencio Varela, ahí el barrio de La Carolina y otros barrios, y trabajamos mucho con un sector que está, lo que le dicen, más atrás, más al fondo. Y vos sabés que ahí tenemos dos compañeras que son increíbles militantes, que tienen un comedor, iglesia. Yo le digo, usted tiene un polirrubro acá, porque tienen comedor, iglesia, venta de ropa, todo, viste, tienen un shopping. Bueno, ellas nos piden mucho trabajo para la gente. Entonces nosotros hicimos en el verano, sobre todo, que estamos un poquito más libres, algunas charlas. Aprovechando los libros que tenemos, fomentando esto, lo otro, y ellas nos dicen que el solo hecho de invitar a la gente al parque industrial, que crucen la puerta y que les permitan ingresar, ya es un cambio, es una apertura para esa persona que lo ve muy de lejos, ese lugar para trabajar. Por distintas circunstancias de la vida, por estar muy golpeado, hace muchos años que no tiene un trabajo blanco, o posiblemente porque sea una persona que trabaja reciclando
productos que se tiran en la calle. El famoso cartonero, que yo para mi gusto es el primer reciclador urbano. Y te voy a contar una experiencia muy cortita, Esteban y Julio, que se dio en el Parque Industrial. Invitamos a unas personas a charlar y entre ellas había justamente 2 personas que eran cartoneros. Entonces dio la oportunidad, fue hace muy poco esto, que nosotros entre temas de trabajo y de posibilidades que había dentro del Parque Industrial, como de ser techista, zinguero, cortar el pasto, pero también ser herrero, esas cosas, instalar el tema, se me dio por comentar un artículo de la OIT, que en realidad es la Comisión del Futuro del Trabajo, se me dio por comentarlo, porque lo estaba estudiando para otra cosa y se me dio por comentarlo. Entonces comenté lo que hablaba de la Organización Internacional de Trabajo, lo tiré a propósito, sobre, por supuesto, gente que no conocía de qué estaba hablando, pero sí sobre de lo que hablaban, y de la sustentabilidad y de la sostenibilidad. Y yo les dije el tema de el futuro del trabajo, y sabés que uno de los que estaba ahí me hizo levantar la mano y me dice, pero entonces yo no llegué al presente todavía, esperen porque yo no tengo trabajo, nunca tuve. Hablaba del futuro del trabajo y la persona me dijo, yo no llegué al presente. Y me quedó esa palabra que me dijo, porque yo todavía no trabajé, digamos. Y él en realidad no se identificaba como un trabajador, como una primera observación. Pero otro que estaba ahí, que tenía las mismas condiciones que él, le dijo, no entendés nada. Él está diciendo que en el futuro se va a hacer lo que hacemos nosotros porque estamos reciclando. Entonces, ¿qué me quedó con esto? Que las personas que están en la economía social, que están en el día a día, entienden de los problemas que nosotros hablamos desde otros puntos de vista, académicos o desde organizaciones, comisiones, lo entienden más, lo entienden mejor. Tal vez no lo explica con las palabras que tenemos que explicarlo, pero que son las personas a las que les queremos dirigir esos temas y que en definitiva nunca se las hacemos llegar, o mejor dicho, no los escuchamos a ellas y a ellos, que serían los que realmente generarían el cambio. Y escuchándote, Esteban, decir, somos trabajadores sin patrones, yo creo que es así, pero creo que todos nosotros, yo vengo de un sector bastante popular, vengo de Lanús, del barrio de Villa Diamante, soy de ahí. Tuve una madre muy perseverante que me hostigó para que estudie, por eso estoy hablando con ustedes, que me hostigó, me presionó, me maltrató, digamos, desde el punto de vista de estudiar. Y confesarte que tenemos algo, los que estamos acá, más valioso que el capital, que es la fuerza de trabajo. Y eso es lo que el profesor Julio Nefa siempre nos dijo, por lo menos en la carrera que nosotros estudiamos. Ni recursos humanos ni capital humano. La fuerza de trabajo. Eso es lo que tenemos. Y bueno, ahora sí te doy la palabra a Esteban y después a Julio y después pasamos a Norma como para no robar más tiempo de esta gran actividad que veo que tenemos. No sé si quiere hablar algún compañero, abuelo, José, o ya hablaron. Me gustaría que pudieran decir algo. José, vos estás ahí, estás acá en el Zoom, ¿no? Sí. Hola Esteban, ¿cómo va, gringo? Yo me quedo con algo, algo que hoy estuve hablando justamente este tema con mi compañero, mirando el presente y la realidad que, nada, como decía Julio, cada vez disminuimos el laburo formal. ¿Cómo en este sistema el laburo informal abraza a la gente y cómo el laburo formal desplaza? Es una paradoja eso, ¿no? Y ahí es cuando digo que lo académico no puede estar afuera de todo esto. Porque nosotros que estamos en el día a día con los productivos, nos encontramos con cosas nuevas que la parte académica tiene que aportar a resolverlas. Ejemplos básicos que se me vienen en el día a día. Tenemos una panadería a la cual le vendemos pan a la municipalidad, ¿no? Con 9 compañeras que atravesaron la cárcel. Y cuando nosotros encontramos el equipamiento necesario, gestionamos la venta necesaria, nos encontramos con otro problema, que fue que todas nuestras compañeras son madres solteras, que tienen más de 3 hijos, y no teníamos lugar para que cómo ellas iban a poder ir a trabajar. Bueno, entonces la economía popular es muy compleja, y necesita la parte académica para poder empezar a resolver todos esos problemas. Tiré un ejemplo mínimo
de lo que vivimos todos los días, sumándole a esto que vos decís, Mauricio, nuestros compañeros entienden muy bien la realidad, no tienen la herramienta para poder abordarla nada más, pero entienden bien claro lo que viven, el esfuerzo que hacen por llevar a día el pan a su casa. Así que celebro también esta parte de escucharlo a Julio, yo lo tengo de otro lado, a Julio, me han hablado de él otros compañeros antropólogos, me han tocado algunos temas de él, así que bueno, también celebro poder charlar con él así virtualmente, y nada, y aportar eso, que sin la parte intelectual, sin la parte académica, a nosotros se nos va a hacer muy largo resolver el problema día a día, porque nuestros compañeros tienen la visión, faltan las herramientas de cómo resolverlo. Y creo que ustedes van a aportar mucho a todo ese proceso. Solo eso. Gracias, José. Nahuel, ¿vos estás todavía acá en el Zoom? Acá estoy, gringo. Sí. ¿Querés decir alguna ¿Me palabra? escuchan bien? Sí, Sí. sí, se escucha. No, quería rescatar algo que había planteado el gringo en su intervención respecto un poco de lo que a lo mejor podríamos llamar, ¿no?, la sistematización de esta experiencia que nosotros llamamos, ¿no?, la organización de la UTEP y la organización de la economía popular. A mí me pasó antes de la pandemia de viajar a un encuentro que se hizo, un encuentro antiimperialista en solidaridad con Cuba, que se hizo en La Habana, encontrarme ahí en ese contexto con un montón de compañeros y compañeras latinoamericanas y socializar un poco la experiencia de organizativa que nos venimos dando en la Argentina, la verdad que generó mucho interés por cómo, y digo, este interés tiene mucho que ver también con nuestra historia, ¿no? La historia del peronismo, que es un aporte muy fuerte a esto que venimos hablando, ¿no?, del trabajo, la organización gremial, la organización de la clase, que obviamente eso no atravesó el resto del continente, y cómo desde los movimientos populares supimos abrazar esta concepción, ¿no?, que supera un poco cómo atravesamos los 90, ¿no?, de la organización de los trabajadores sin patrón, ¿no? Porque en los 90 estábamos con esto del desocupado y como que le dimos una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Y había un montón de preguntas, de interrogantes, de inquietudes de cómo fue este proceso, ¿no?, de luchas que se profundizó mucho en la época del macrismo, ¿no? La institucionalización de leyes propias también con la ley de emergencia social, la ley de emergencia alimentaria, ¿no? La construcción de la herramienta del salario social complementario, digo, todos esos pasitos que fuimos dando para ir construyendo esos nuevos derechos, como decía Julio, ¿no? La verdad que yo siento también que además de aportar a los debates que tenemos que dar en la OIT, ¿no?, y en los ámbitos internacionales para poder consolidar estos procesos organizativos, ¿no? Hoy en día aún estamos empujando el reconocimiento, aunque sea social, por parte de nuestra organización en el Ministerio de Trabajo. Yo creo que ahí hay un aporte que podemos construir colectivamente, tantos aquellos que estamos, como decimos, ¿no?, en esta trinchera construyendo estas herramientas, como todos estos antecedentes profesionales que existen en la sistematización, ¿no?, del trabajo y la organización de la clase en el país, como para también aportar un faro en el resto del continente vinculado a una perspectiva de cómo entender en el marco de, como decía Julio, ¿no?, de este modo de desarrollo capitalista que se viene dando en nuestro continente, una salida reivindicativa, una salida propositiva de la organización de los trabajadores y las trabajadoras en esta etapa, ¿no? Que me parece que es un debate muy interesante que yo creo que podemos irradiar al continente con estas experiencias, ¿no? Con lo cual me parece clave estos cruces, me parece clave estas construcciones de conocimiento nuevo que estamos haciendo cotidianamente, y poder sistematizarlo, poder elaborar
miradas y producciones al respecto, ¿no? Digo, la construcción de esos futuros libros, que esas futuras bibliotecas, de esas futuras bibliotecas que vamos a construir a partir de estos procesos de resistencia y de organización que nos venimos dando en estos años, ¿no? Me parece que esa perspectiva es muy interesante, y en el marco de esta locura, ¿no?, de la pandemia, esta locura de esta cotidianidad virtual, me parece que estos procesos de encuentro y de charla son claves, ¿no?, para empujar esa perspectiva. Con lo cual aplaudo esta invitación, agradecemos todos, ¿no?, la posibilidad de contar con estas herramientas, y ojalá podamos construir, como hablábamos con Mauricio hace un rato, antes de que se sumara Gringo, una agenda propia de articulación y de trabajo en función, entre otras cosas, también de estas posibles iniciativas, ¿no?, que venimos charlando. Gracias, Nahuel. Esteban, te doy la palabra. Bueno, en definitiva, fue quedando más o menos claro la necesidad yo le llamaría desarrollar encuentros donde todos tenemos algo para decir, más allá de que indudablemente hay como una práctica de parte de ustedes, docente, pedagógica, que por supuesto que le va a salir mejor, digamos, hacia nosotros, que nosotros muchas veces nuestra forma de expresarnos no tiene mucho de pedagógico, pero sí puede ser un espacio de intercambio de experiencia. Me interesa mucho lo del planteo de Julio de nosotros no tenemos finamente desarrollado de que los lugares donde trabajamos, cómo son las condiciones de trabajo, porque hemos peleado años por el reconocimiento del salario social complementario, por ejemplo, que es un derecho. Al quedarte sin trabajo, por supuesto que no tenés salario. La lucha por algo que se llame salario ya es un avance, digamos, pero es como para no caer en la indigencia, básicamente, pero es lo básico que necesitamos. Después generamos formas de trabajo que nos permitan tener mayor cantidad de ingresos. Pero a mí lo que más, digamos, nos interesa a nosotros es la difusión de ese tipo de encuentros. No difusión porque nos interese la propaganda estrictamente, ni personal, sino nosotros necesitamos instalar en agenda el problema que genera, que lo explicó bien Julio, pero que nosotros venimos discutiendo hace muchos años, que el problema que genera en una situación como el capitalismo actual, que no es el capitalismo de los años 70, ¿no?, donde se llegó a tener pleno empleo en la Argentina, y por eso estamos pudiendo decir un montón de cosas nosotros, sino que es un capitalismo cada vez más volcado hacia el capital financiero. Se dice que de cada dólar de la producción, o cada peso de la producción, hay 10 o 12 dólares de lo que es la financiarización o la especulación financiera. Es decir, es inviable, es un capitalismo deshumanizante, absolutamente inviable, y no le va a dar respuesta a las mayorías populares. La única respuesta es quedás afuera. Entonces, eso hay que hacer algo mancomunado entre los sectores que todavía están en el marco de la formalidad y todo lo que va quedando afuera. Yo creo que tenemos una perspectiva de trabajar juntos, una perspectiva, digamos, podemos pensar un futuro trabajando juntos estas cosas, por supuesto con muchos más actores. Hay muchas universidades, digamos, que nunca me imaginé que no me iban a llamar tantas veces de distintas universidades para discutir el problema de la economía popular, como lo planteamos nosotros. O sea, hay una instalación, pero necesitamos una instalación mucho más contundente,
porque en realidad el aporte del Estado, o sea, de un gobierno que decida promover trabajo, como fue Perón, como fue el gobierno de Perón, que yo siempre trato de aclarar que para mí el gobierno peronista no fue, como muchos creen, o quieren igualar con esta idea del estado de bienestar o el estado benefactor, sino que fue un estado en un país dependiente que promovió el trabajo y las condiciones dignas de trabajo, en un país que estaba colonizado y un país dependiente. Desde ese lugar se construye un gobierno, una organización sindical lo suficientemente fuerte como para hacer un planteo al mundo de que desde el Estado se puede promover el trabajo. Y yo creo que en el caso nuestro, en el caso de la economía popular, ya hay un trabajo que lo único que se necesita es generar distintos tipos de articulaciones para que ese compañero o compañera que trabaja viva mejor. Ejemplo clarísimo y que todo el mundo lo vio ayer porque salió en todos los medios, el tema del pescado, que logramos vender, que los compañeros vendan en el Congreso. Ese pescado tiene, digamos, cuando lo sacan del mar o del río, tienen la obligación de llevarlo a frigoríficos que les dicen cuánto le van a pagar y que son exportadores, a su vez. Que definen todo, ¿no? Que está concentrado en 5, 6, 7 frigoríficos. Entonces, ese pescado que ayer salió a 100 pesos el kilo, es cierto que no estaba fileteado, pero digamos, 100 pesos el kilo, nadie lo consigue por menos de 600 pesos el kilo. O sea, es imposible comer pescado en Argentina, que de hecho nadie lo come, porque todo se exporta. Haciendo un camino, digamos, de logística, de articulación con espacios, obviamente, donde podamos vender el pescado, o sea, el país entero podría comer pescado, digamos, porque son productores que nosotros llamamos de la pesca artesanal, pero es esa pesca artesanal la que te lleva ese pescado a los frigoríficos para que exporten, ¿no? Así como eso, como ocurrió con el reciclado, como ocurre con... Que a ver, tiene que haber un Estado promotor del trabajo, que en principio es de la economía popular, después ya se verá cómo lo llamamos, pero para que eso se logre, tiene que haber mucha intelectualidad vinculada al trabajo, que lo discuta, que nos ayude a discutir eso con los distintos gobiernos. Ese es el único aporte que quería hacer. Te agradezco mucho. Julio tiene la palabra. No, que bueno, me alegro mucho de tener esta reunión con ustedes y de alguna manera quedamos a la espera de los correos electrónicos de las personas que reciben publicaciones dentro de la UTED para mandar algunas publicaciones que todavía no estaban editadas en esa colección sobre esta problemática de las condiciones y medio ambiente de trabajo y otras que hemos hecho después que se cerró esa colección. De modo que quedamos, digamos, si ustedes no me envían, digamos, su correo electrónico, yo lo pongo en una lista y cuando haya algo interesante se lo envío, básicamente, y ustedes después, eso le puede servir para su propia formación o también para animar reuniones con los compañeros, para transmitir esos conocimientos. De modo que quedamos a la espera de esa lista de correo electrónico para hacer los envíos de publicaciones digitales que no están en esa colección. Sí, ahí Nahuel, ¿vos vas a mandar ahora el correo? yo ahí pasé mi correo ya y pasé mi teléfono, que pidió Mauricio también, para ya quedar en contacto y a disposición. Yo después voy a conectarlo a Mauricio con Vane, con el área de comunicación, para ya hacer un intercambio más institucional de la información. Pero Mauricio, si podés ahí, anotate mi teléfono y comuniquémonos después. Ya tomé nota, Nahuel. También, bueno, Esteban, no sé si querés decir algunas palabras más.
No, yo muy conforme con este encuentro. Espero que podamos organizar muchos más. José está encargado de lo que es la formación gremial de nuestra organización. Es un compañero muy laburador. Y Nahuel está vinculado a la parte de educación, o sea que entre ellos dos obviamente se van a ocupar del tema. Solamente agradecer y resaltarles que nosotros cada compañero, compañera, cada actor social que se quiere vincular con nosotros, para nosotros es un honor, es un halago, porque hemos sido durante muchísimos años muy relegados de la discusión, inclusive con sectores que definimos como compañeros, ¿no? Bueno, porque todo eso lleva un proceso, estamos en un proceso en mejores condiciones, en parte porque hemos discutido y en parte porque hemos peleado mucho. Hemos dado mucha pelea en la calle, como la da el movimiento obrero, como le tiene que dar el movimiento obrero, en la calle contra los que siguen queriendo concentrar la economía, y eso seguramente no lo vamos a dejar de hacer. Por eso, esa condición que nace en forma multitudinaria en este país a partir del 17 de octubre, pero que por supuesto mucho antes se dieron distintos tipos de peleas, pero que todavía se sostiene, y en gran medida el gobierno de Macri no pudo seguir 4 años porque los movimientos populares y el movimiento obrero no dejamos de estar en la calle peleando. Así que nosotros damos pelea, nos organizamos, estudiamos como podemos. Hay compañeros que han sufrido muchísimo, ¿no? Hay compañeros que han vivido la privación de la libertad, hay compañeros que han salido de problemas serios de adicciones y hoy son militantes de nuestra fuerza, de nuestra organización gremial. Entonces, ¿cómo no vamos a confiar fuertemente en la capacidad de nuestro pueblo de salir adelante? Solo le decimos que para nosotros ustedes son parte de ese pueblo y lo tenemos que hacer juntos. Muchas gracias. Gracias, Esteban, gracias, Julio, gracias, José, gracias, Nahuel. Agradecerle también a Estefanía, antes de darle el paso de cierre a Norma, decirte, Esteban, que de todo lo que se ha hablado hoy, tenemos para hacer un aporte sustancial, desde Trabajo Sociedad, desde Asiltra, antes de entrar acá a esta charla, a esta actividad que es un placer. Tuvimos una actividad sobre un estudio del trabajo sobre los antecedentes penales y el mercado de trabajo, así que algunos datos que se arrojan a veces son reveladores, me parece que los vamos a compartir. Antes de entrar acá justo a esta charla, así que nos parece que esto viene a ponerle la frutilla al día de hoy con las actividades que hemos tenido. Y decirte, Esteban, que Norma, en una actividad que tuvimos hace unos meses, te pidió el teléfono, porque cuando terminaste de hablar, Norma dijo: qué genial lo que dijo, debiera pedir el teléfono. Y fue y te pidió el teléfono y nos pasó después tu teléfono. Nos sacamos una foto. Sí, tenemos foto. Fue en la Facultad de Loma de Zamora, hace un tiempo atrás, donde estuvo también Monseñor Lugones. Lugones, sí. Y Alcira Argumedo. Con Alcira también. Sí. Alcira. Sí, tenemos algunos compañeros y compañeras en común también. Pero bueno, excelente actividad, agradecerle a Julio. Así que Norma, con el permiso y también a Estefanía por la organización, por supuesto. Norma, te voy a dar la palabra para el cierre y si les parece bien, una vez que termina Norma, nos quedamos solamente unos segundos para poder terminar bien la grabación. Así que, con el permiso de ustedes, les doy el paso a Norma. Muy bien. Bueno, yo estoy muy conmovida con todo lo que he escuchado, conmovida de primera mano, porque yo
soy una persona que ha vivido situación de calle literalmente. Soy una persona que ha tenido que elegir entre la educación o comer toda la semana. Y esto me ha fortalecido de una manera imperativa, me ha fortalecido. Así que estoy visiblemente emocionada. Yo soy ya muy emotiva, los años no me ayudan, ya no tengo ganas de ocultarlo, porque me quiero revelar así como soy, y si una charla puede llegar hasta el tuétano de otra persona, es porque esa charla fue valiosa. Así que yo me siento muy enriquecida por haber compartido este espacio. Soy la más favorecida de todos en el día de hoy. Y decirles que el vehículo más trascendental que tenemos como persona humana es borrar este criterio, borrar, pero erradicarlo de la mente, de que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. No es así. Mi derecho empieza cuando yo estoy seguro de que el otro pudo cumplimentar su propio derecho. Si yo me aseguro que Esteban goza de su derecho, que Julio goza de su derecho, que Mauricio goza de su derecho, Nahuel y José gozan de su derecho, entonces estoy gozando de mi derecho. Hay un viejo escrito de Víctor Hugo que se llama ¿Por quién suenan las campanas? Estaba un hombre en cama en un hospital y cada vez que se moría alguien, antiguamente la iglesia hacía resonar, hacía repicar la campana. Cuando nacía alguien era sonido ascendente, primero el ting y después el dong. Y cuando moría alguien era en descendente. Y este hombre, meditando en la cama, que había sobrevivido a la guerra, se preguntaba al sonido de la campana, ¿por quién suenan las campanas? Y un día se dio cuenta de que cada vez que sonaba esa campana, un poco de uno mismo se moría. Entonces cierto día reflexionó, qué tonto que soy, qué estúpido que soy. Las campanas suenan por mí, porque siempre que le pasa algo al otro, de alguna manera me pasa a mí, ¿no? Estamos en un proceso, en un momento productivo. Yo creo que este momento de estar un poco encerrados y replegados hacia adentro puede ser muy productivo, en el sentido que yo puedo lograr empatizar con cualquier persona. ¿Por qué? Porque necesito escuchar la voz de alguien. Yo esta mañana las voces de mis compañeros fue lo primero y lo único que escuché en el día. Y ustedes lo segundo que escuché en el día. Esto los hace valiosos, esto los hace inmensamente generosos para mi día de hoy. Entonces empezar a pensar en esto, ¿no? En que hay que visibilizar lo invisible. Hay que discutirlo y tirarlo sobre la mesa, pero no sobre la mesa del café, porque nosotros somos el soberano. Hay que tirarlo sobre la mesa del Congreso, porque ese es el lugar a donde pertenecemos. Y cuanta más preparación nosotros podamos tener y generarnos entre nosotros, más capacidad vamos a tener para llegar a esas mesas. Así que esto nos invita a reflexionar acerca de la prosperidad, no individual, sino acerca de la prosperidad compartida, ¿no? Este camino que nos amplía el horizonte y nos hace sobrehumanos en un sistema que nos quiere deshumanizar. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias por todo lo recibido en el día de hoy. Julio Nefa, Esteban, compañeros, compañeras, muchísimas gracias por esta actividad. Un amante